Abraham Vallejo Mendoza nació en Perú, en Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. De origen mestizo y provinciano, siendo el menor de 11 hermanos, su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Gracias a ello podemos entender el vocabulario religioso que practicaba Vallejo en su poesía. Él presentaba aquella obsesión del poeta ante sus dudas existenciales entre la vida y la muerte, que tiene un relevante trasfondo espiritual. Según Alegría, el Grupo Norte fue un colectivo intelectual integrado por escritores, artistas, filósofos, políticos e intelectuales reconocidos del norte del Perú, mayormente de la región de La Libertad. Creada en 1915 en la ciudad de Trujillo, inicialmente fueron llamados como los Bohemios de Trujillo y luego adoptaron el nombre del Grupo Norte en 1923. Este grupo inspiró la obra de Eduardo González Viaña, uno de sus modernos sucesores. La Bohemia Trujillana o Grupo Norte en 1916, de izquierda a derecha sentados José Elogio Garrido, Juvenal Chávarri, Domingo Parra del Riego, César Vallejo, entre otros. Según Fangasio, nos comenta que este acontecimiento ocurrió en el año de 1920, cuando Vallejo fue de visita a su tierra natal, en donde había presentaciones patronales. Pasando días de su llegada, en el mes de agosto ocurre un incendio, un robo y un tiroteo, en donde también hubieron fallecidos, en donde nuestro querido autor fue acusado de ser parte de dicho crimen. Fue apresado el día 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921. Según Martínez, nos comenta que Vallejo decide viajar a Europa teniendo como propósito nuevos proyectos y horizontes. Cuando llegó a España, a pesar de ser un país un poco más avanzado, le resultaba un país con la problemática de pobreza. Ni Madrid llegó a sorprender a este querido autor. Nada de esta capital le llegaba a favorecer. Estando en París, su vida pasó por momentos muy complicados en el tema económico. Vallejo mandaba mensajes a sus amistades pidiendo dinero porque él lo necesitaba. A la dueña del lugar donde él se encontraba le debía una suma fuerte de francos. A pesar de que él deseaba pagarle, su problema financiero hizo que todo se complicara, impidiéndole de ello. En cuanto a la salud, hubo una temporada donde él se encontraba muy mal, que fue una traba para que él continúe escribiendo, ¿no? En el año de 1936 le causó una sorpresa que la izquierda española ganara. Poco después ocurre un acontecimiento muy importante en los conflictos existentes. Ocurre la famosa Guerra Civil, donde nuestro estimado poeta decide plasmar un libro muy reconocido llamado España, aparta de mí este cáliz, en donde esta obra marcó diferencias a sus demás composiciones, en donde nos muestra su postura, la justicia y hasta la esperanza para que todo termine. La literatura hispanoamericana en los años 30 tiene como figura la idea nacionalista, y esto se ve reflejado en las obras literarias de la época, influenciado por las luchas de clases sociales y protestas en contra del capitalismo. Según Reyes 2011, ahí se crea un nuevo tipo de novela denominada la novela proletaria o indigenista. Dicha novela cuenta con la polémica establecida acerca de las obras literarias, su relación con el pensamiento de intelectuales y su situación frente a las clases sociales y la revolución. Sus intervenciones son referidas al compromiso político y social, el componente cultural e ideológico de las clases sociales, la literatura revolucionaria y su relación con el socialismo, etc. A partir de esta problemática social, Vallejo adopta el pensamiento marxista desde su viaje a Rusia en 1930 y 1931. Ese mismo año, su obra Tungsteno es publicada por la editorial Zenit en Madrid, España. José Marino es el comerciante y dueño de un bazar muy astuto y codicioso que se encargaba de llevar la mano de obra barata a la Mining Society. Los Sora son indígenas de Quivilca que viven en perfecta armonía, que no conocen la ambición ni el trabajo por dinero, y que por el gran interés económico que la empresa norteamericana tiene, se llegan a aprovechar de ellos.
Mr. Steakenways. Es el gerente y subgerente de la mina, igual de codiciosos, capaces de extraer lo máximo del tungsteno para poder enviarlo a los Estados Unidos. Javier Machuca. Es el cajero de la minería que se aprovechaba de los Zora, puesto que no recibían una buena paga, o en pocas palabras, los estafaban. Leónidas Benítez. Era un estudiante de la Escuela de Ingenieros de Lima. No tenía capacidades para el comercio y llevaba una vida muy organizada, además de ser un moralista casi al extremo. Graciela, también llamada La Rosada, quien era hermana de Teresa y Albina y la amante de José Marino, que con el tiempo tuvo un terrible final, ya que bajo el mando de Marino la llegaron a violar y matar. Aldana indica que el tungsteno nos muestra claramente la desigualdad social, explotación e injusticia que una empresa de minería comete hacia los trabajadores de un pueblo indígena, por las complejas relaciones que tienen, tales como económicas, culturales, de género, raciales, políticos y étnicos. Desde la aparición de la empresa minera Mini Society al pueblo de Quivilca iniciaron los maltratos, la desigualdad hacia sus habitantes, principalmente a los Zoras, que eran un grupo de indígenas que no tenían el conocimiento del dinero, de lo cual personas inescrupulosas como el señor José Marino llegaron a aprovecharse de ello, logrando así engañarlos para que intercambien sus tierras por objetos que no tenían el valor mínimo para ellos. Luego nos encontramos con la injusticia cometida contra la Rosada, que fue ultrajada por la gente que dirigía el pueblo. Uno a uno, en orden jerárquico, fueron descubriendo el cuerpo de Graciela. Tras lo sucedido, no sintieron culpa y se hicieron de la vista gorda. En el capítulo 2 vemos a Braulio Conchucos e Isodoro Yepes, dos conscriptos que fueron sacados de sus casas a la fuerza, llevados a Cólica, pasando por diferentes situaciones donde los trataron cruelmente. La aparición de Servando Huanca, un herrero quien se enfrenta a las autoridades y se hace líder de los indios, encabezando un levantamiento contra la injusticia que sufren por parte de las autoridades. Cuando vivió en el valle azucarero de Chicama, trabajando como mecánico, fue testigo y autor de los abusos de los líderes, encendiendo en él cólera contra la injusticia hacia los hombres, que en su mayoría era contra los indios. En la actualidad seguimos viviendo estas clases de situaciones en diferentes lugares del Perú, mayormente cuando una persona de provincia busca superar, las personas comienzan a excluirlos por su forma de hablar, de vestir y de pensar. Pero en los pueblos pequeños este problema es notorio. Las autoridades abusan de su poder y tratan como quieren a las personas del lugar. Los insultan y les ponen apodos. Es como si les quitaran el respeto que se merecen. Esta situación se debe de mejorar y solo se podrá si todos ponemos de nuestra parte para que nuestro entorno de vida sea justo. Servando Huanca, después de la tragedia sucedida en el Cólica y movido por las injusticias cometidas a los obreros de parte de los mandamases y ricos de la Mini Society, pretende a través de la lucha social echar abajo a todos los explotadores y ricos. Ante ello, hay que organizarse y formar la revolución para liberar a los indios de Quivilca, así como también a los indios de todas partes del mundo. Leónidas Benítez, motivado por la injusticia, despido de su trabajo y porque le han robado sus socios, busca a Servando Huanca y decide unirse a su lucha. El apuntador, sumido en el dolor, la tristeza y porque mataron a Graciela la Colorada, a quien amaba mucho, decide unirse a Servando Huanca y Leónidas Benítez y jura venganza. Los hechos ocurridos motiva a estos tres personajes para tomar la iniciativa de mover a los peones y provocar un levantamiento de masas contra el orden social, económico reinante. Dado que estos actos de explotación e injusticia
no solo ocurrían en Quilca, sino a nivel de todo el Perú, también en Bolivia, Chile, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y en todas partes del mundo. César Vallejo, en su obra El Tungsteno, refleja que desde tiempos atrás ha existido y existe la explotación obrera, así como también la lucha social. Hoy en día en nuestro país esto lo podemos evidenciar en la constante crisis política, actos de corrupción en la mayoría de las entidades del Estado, empresas privadas, los ministerios, economía, salud, educación, entre otros, donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. La justicia que solo se mueve con grandes cantidades de recursos económicos. Y lo social, que por un lado está la lucha contra la delincuencia, la drogadicción, y por otro la obtención de la igualdad de oportunidades y la dignificación moral. Pues nos preguntamos, ¿cuándo acabará esto? Si la explotación, la injusticia, la crisis política y la lucha social siempre ha existido en todas partes del mundo. Por ahora solo nos queda la esperanza de que algún día podamos ver una sociedad más justa y humana. Rodríguez, 2018, no menciona que El Tungsteno fue una novela con estilo social muy realista que nos deja como enseñanza cómo batallar con el imperialismo, ya que en esos tiempos se presenciaban muchos sucesos de injusticias. Asimismo, la intención que pretendía era mostrar la vivencia a través de un lenguaje coloquial y directo, lo que es el realismo en esos tiempos. Por último, los sucesos en esos tiempos eran realmente sucesos discriminatorios. En abundancia se presenciaba el abuso hacia los indígenas. Ellos no regían ningún tipo de derecho, por lo cual la clase dominante se aprovechaba de ellos. Aldana sostiene que la novela El Tungsteno se justifica en el nexo de poderes de condiciones legales, monetarias y étnicas, las cuales se presentan de dos maneras. La primera, mediante la coacción administrativa privada y nacional que no es observada, y la segunda, a través de la entereza demostrada en los métodos y costumbres individuales. Asimismo, se explica la subjetivación política nacida del vínculo entre la supremacía y la dependencia que existe entre la nación, empresa y población que habita cerca de las minas, formando así un sistema de sumisión recíproca. Es decir, que las acciones realizadas por alguno de estos personajes se alterarían las medidas tomadas por el otro, teniendo como consecuencia la dominación por parte de la clase dictatorial. Por lo tanto, esta obra muestra los actos administrativos violentos y fortaleza de los oprimidos, la cual adquiere valor mediante la propagación pública de los crímenes cometidos, la apreciación frente a la humillación y la protesta de revancha, las cuales brindan la oportunidad de cambio a la población. López indica que la descripción de grotesca es un mecanismo que busca distorsionar la realidad con la finalidad de conseguir un mayor impacto, generando un efecto llamativo hacia el lector. Además refiere que en la obra El Tungsteno, el narrador pretende concientizar al lector, mostrando diversos escenarios que dan referencia a la injusticia, con el objetivo de buscar un cambio con una postura socialista. Explica además que en El Tungsteno, el narrador presenta a los Horas como personas dóciles que se dejan engañar fácilmente y comparándolos con el instinto de los insectos por su atracción a la luz, señalando que los indígenas se caracterizan por su ingenuidad e inocencia. Por lo tanto, a través de la animalización, los abusos de poder se van a distorsionar, teniendo como objetivo conmover al lector, evidenciándose cuando el narrador describe el traslado de los indígenas Isidoro y Braulio por parte de los guardias de Colca, describiéndolos los brutales abusos a los cuales fueron sometidos, comparándolos como unas mulas a tal grado que se pierde el límite entre los indígenas y las mulas, volviéndolos uno solo.
total de nuestros poetas César Abraham Vallejo Mendoza, podemos destacar que abarcó una gran variedad de géneros literarios, su literatura comprometida y su enorme sensibilidad hacia el dolor humano. El poeta posee inclinaciones religiosas muy arraigadas, adquiridas en un hogar netamente católico. Estas referencias podemos observarlas en sus obras como en Los Heraldos Negros, donde encontramos un Dios insensible al sufrimiento humano. Según Marcos, de los 19, nos dice que Vallejo es el poeta del dolor, pero es también el poeta de la esperanza en el hombre y en sus capacidades científicas y afectivas. Y es también el poeta de la solidaridad. En sus obras, Vallejo nos transporta a un mundo de sentimientos, de amor, dolor y muerte, que nos atrapa desde las primeras estrofas. En su obra, El Tusteno trató de identificarse con la clase obrera, con los pobres y desposeídos trabajadores del mina, que fueron obligados a trabajar en pésimas condiciones. Ese abuso que Vallejo narró de forma muy cercana podemos identificarlo en varios niveles de nuestra sociedad, especialmente en las regiones apartadas de nuestro Perú, lo cual nos lleva a una reflexión sobre quienes tienen algún cargo de autoridad o de poder sobre sus semejantes. Como diría Vallejo, hay hermanos muchísimos.